Historia general de España de Modesto Lafuente. ¿Por qué la Iglesia prohibió el matrimonio al clero? El poder en la España visigoda. Las asambleas eclesiásticas, a que se dio el nombre de concilios, eran ya de antiguo conocidas en nuestro suelo. Desde el concilio de Ilíberi, contemporáneo del de Nicea, hasta el Nacional de Toledo de 589, en que el inmortal Recaredo hizo su solemne profesión de fe, habíanse celebrado varios otros concilios en Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Lérida, Valencia, Braga y Toledo, ya para la condenación de alguna herejía, como las de los priscilianistas, ya para arreglar lo concerniente al gobierno y disciplina de la Iglesia. En estas reuniones religiosas habíanse tratado solo asuntos eclesiásticos. Recaredo fue el primero que, con todo el ardor de un neófito, comenzó en el Tercer Concilio Toledano a dar a estas asambleas conocimiento y decisión en negocios pertenecientes al gobierno temporal de los pueblos. Entre otras medidas de esta naturaleza que se acordaron en este concilio, se mandó que los jueces seculares y los recaudadores de los tributos hubieran de presentarse ante el provincial, que había de celebrarse cada año, para que los obispos residenciaran su conducta y vieran si habían gravado demasiado los pueblos. Una vez traspasados los límites de lo religioso e introducida la potestad eclesiástica en los dominios de la legislación civil, atendido por otra parte el espíritu piadoso de la época y el influjo que naturalmente había de ejercer el clero, en quien se habían concentrado la escasa ilustración de aquellos tiempos, y en el cual se hallaban los hombres de más ciencia y de más saber, pronto hemos de ver los sínodos convertidos en asambleas semirreligiosas, semipolíticas, al episcopado intervenir en los negocios de la corona y la autoridad real mezclarse en las cosas pertenecientes al sacerdocio. El gobierno del Imperio Gótico tomará una nueva fisonomía, cuya conveniencia examinaremos a su tiempo. Aunque no es de nuestro propósito hacer una exposición detenida de la disciplina de la Iglesia goda, ni de las variaciones que sucesivamente fue teniendo, porque esto corresponde a las historias eclesiásticas, no nos es posible desentendernos de dar a conocer el principio y la índole de clases y de instituciones que llegaron a ejercer influjo grande en la condición social del país. Tal es, por ejemplo, la institución del monacato. La vida monástica tuvo su cuna y origen en la vida eremítica. Los monjes, antes de ser cenobitas, fueron solitarios. Hombres o mujeres se consagraban en la soledad al servicio de Dios en la vida contemplativa. Ofrecíanle la virginidad como la ofrenda más grata. Antigua debía ser esa costumbre en España cuando en su primer concilio, el iliberitano, hubo necesidad de imponer penas a las vírgenes consagradas a Dios que, faltando a la promesa de guardar virginidad, hacían vida licenciosa, negándoles la comunión hasta en el artículo de la muerte. Sin duda, penetrados los obispos del Concilio de Zaragoza de 380 de la dificultad de conservar estado tan perfecto en la edad de las pasiones, dispusieron muy prudentemente que no se diera el velo a las vírgenes que se consagraban a Dios hasta la edad de 40 años. En el mismo concilio se hace mención por primera vez de monjes, estableciendo penas contra los clérigos que por vanidad dejaban los oficios de su ministerio y se hacían monjes. Y la necesidad de castigar el abuso supone ya antigüedad en la práctica o profesión. Pero estos monjes eran solitarios que vivían aisladamente en ermitas o lugares retirados. La vida cenobítica no debió conocerse hasta últimos del siglo V o principios del VI. El Concilio de Tarragona de 516 es el primero en que se habla de monasterios. Mas eran todavía comunidades que se regían bajo la sola dirección de obispos o abades, sin reglas determinadas y sujetas a los cánones provinciales.
Es la segunda forma de la vida monástica. Hacia mediados del VI siglo fue cuando se fundaron en España 2 monasterios en que un número de monjes se juntaron a hacer vida común bajo una regla y una constitución particular y determinada. Fueron estos el de Dumio, cerca de Braga, fundado por San Martín, llamado por esto el dumiense o bracarense, y el monasterio servitano que fundó en el Reino de Valencia el abad San Donato, que había venido de África con un gran número de monjes disciplinados ya. Esta tercera forma monástica fue la que prevaleció, y los monasterios se fueron multiplicando prodigiosamente por los medios y hasta el punto que en el discurso de la historia veremos. Todos, sin embargo, estaban en aquel tiempo sujetos a la autoridad, jurisdicción y cuidado de los obispos. Continuaban, no obstante, muchos haciendo la vida eremítica en lugares retirados, apartados de la comunicación de los hombres. Pero no debía ser muy ejemplar la conducta de estos anacoretas, ni inspirar gran confianza al clero secular y regular, cuando los concilios tuvieron precisión de mandar que pasasen a vivir en los monasterios los ermitaños que andaban diseminados por las soledades y desiertos de la península, y San Isidoro se quejaba amargamente de unos hombres que no eran ni clérigos, ni monjes, ni legos, y que guardaban la exterioridad solo, no la práctica de la religión. De la misma manera, había diferentes especies de religiosas. Ya eran jóvenes doncellas que sin salir de la casa paterna hacían voto de perpetua virginidad y recibían del obispo la bendición y el velo blanco, símbolo de la pureza. Ya eran viudas de un solo marido que, haciendo voto solemne escrito y firmado de su mano de guardar castidad el resto de su vida, tomaban el velo negro y el hábito religioso. Ya eran vírgenes o viudas que, para huir de los peligros del mundo, se encerraban de por vida de un claustro, o bien en un monasterio de mujeres solas, o bien en monasterios mixtos en que habitaban religiosos de ambos sexos, pero en que solo era común la iglesia. Estos monasterios, lo mismo que los de los monjes, estaban bajo la jurisdicción y vigilancia de los diocesanos, y los concilios castigaban con severas penas eclesiásticas las infracciones de los votos de castidad. La ley obligaba a las viudas de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos a tomar el hábito religioso. Llenos están los concilios de los primeros siglos de la Iglesia española de disposiciones acerca del matrimonio o de la continencia de los clérigos. Nada mejor que los decretos conciliares nos informa de la disciplina y de las costumbres del clero en esta importante materia. El concilio eliberitano, principios del siglo IV, mandó a los obispos, presbíteros, diáconos y a todos los clérigos que estuviesen de servicio que se abstuviesen de sus mujeres, so pena de ser privados del honor de la clericatura. Prohibía conferir el subdiaconado a los que en su juventud habían cometido adulterio y mandaba degradar a los que así hubiesen sido ordenados. Permitía a los obispos y otros eclesiásticos tener en su compañía sus hermanas o vírgenes consagradas a Dios, pero de modo alguno mujeres extrañas. 3 disposiciones dedicó a esta materia el Concilio de Gerona de 517. Que los eclesiásticos, desde el obispo hasta el subdiácono, no habiten con sus mujeres, o en el caso de vivir con ellas, tengan en su compañía uno de sus hermanos que pueda dar testimonio de su conducta. Que los clérigos célibes no tengan en su casa mujeres extrañas, sino solo la madre o hermanas propias. Que no se le vea la clericatura a los que han pecado con otra mujer, aunque se hayan casado con ella después de muerta su esposa. Que los clérigos, dice el Concilio de Lérida de 546, que tienen familiaridad con mujeres extrañas, sean privados de las funciones de su ministerio si no se abstienen después de 1 o 2 amonestaciones. En el Concilio Nacional de Toledo de 689, en los de Zaragoza y Huesca de fines del siglo VI y en casi todos los de aquel tiempo, se decretan iguales o parecidas disposiciones para los obispos y clérigos relativamente a las mujeres propias y extrañas.
Mas ya en el Toledano II de 527, en tiempo de Amalarico, se exigió expresamente a los jóvenes el celibatismo como condición precisa para recibir el subdiaconado. Que los niños, dijo aquel concilio, a quienes los padres destinan al estado eclesiástico, oblati, se eduquen en la casa de la iglesia a la vista del obispo, y que llegados a la edad de 18 años se les pregunte a presencia del clero y del pueblo cuál es su intención. Si prometen vivir en la continencia, se les promoverá al subdiaconado a los 20 años y al diaconado a los 25. A los que no estén dispuestos a guardar castidad, se los dejará en libertad, pero no se los admitirá a las órdenes sagradas.